pero el nombre sí se acuñó en la Revolución Francesa. De hecho, de ahí salieron las primeras teorías de por qué debíamos gozar los humanos de la seguridad social, aunque los primeros que plantearon que hicieron ese planteamiento no le mencionaron así, sino hasta después, y ese es el tema que vamos a ver. ¿A qué le llamaron seguridad social? Aunque al principio no se le haya conocido así. ¿Se ve bien? ¿Se entiende las letras y todo? Bueno, el tema de hoy se llama el origen del derecho a la seguridad social. Y no es totalmente mío, pero el lema de este curso se llama hay que hacer lo posible hoy para lograr lo imposible mañana. Es el lema del curso. ¿Por qué? Porque a veces queremos lograr lo imposible sin hacer lo posible. Es como si un gimnasta quisiera dar piruetas, pero ni siquiera ha empezado a mover un dedo. Entonces no se pueden dar piruetas si no se entrena uno. Igual aquí, así también es el conocimiento. Vamos aprendiendo lo posible y poco a poco, para que después podamos manejar incluso el lenguaje de las afores, que es un lenguaje. Si yo les hablo en lenguaje afore no me van a entender absolutamente nada. Pero al final del curso ustedes deben salir de aquí hablando el lenguaje afore, aunque no nos sirve para comunicarnos con la demás gente, porque les hablamos en chino. Pero nos va a servir para entender los informes bimestrales que nos mandan y en el que cuando uno aprende a leer ese lenguaje, entiende uno que no va a haber pensión. Se acabaron las pensiones vitalicias. Pero además, cuando ustedes están ahorrando, aunque estén ahorrando, tampoco van a tener un retiro digno. Pero esos ya son, digamos que a mitad del curso vamos a ver eso. Hoy nada más vamos a ver un antecedente. ¿Qué plantearon los franceses en la revolución? Fue una revolución además, como todas, muy sanguinaria. Murieron en la lucha por la conquista de los derechos del hombre y del ciudadano muchas personas. También murieron de la otra parte, se cortaban la cabeza por quítame estas pulgas. Y la verdad es que después tuvo que haber otras revoluciones para ir conquistando los derechos que ahí se plantearon. Pero esa revolución fue muy importante por una razón. Porque por primera vez en la historia de la humanidad, o tal vez no la primera vez, pero sí se hizo por escrito por primera vez, se planteó que las leyes las hacíamos los hombres y las mujeres, pero en término genérico, la humanidad para los humanos. Porque antes de eso se planteaba que la ley la dictaba un hombre o una mujer, que era el rey, la reina, el monarca, la monarca, el príncipe o la princesa, el zar o la zarina, emanado del poder de Dios. Por el poder de Dios. Y entonces las leyes, aunque fueran bien injustas, ni siquiera se podían cuestionar porque las dictaba el soberano por el poder de Dios. Y la importancia de la Revolución Francesa fue que dijeron no. Bueno, ya lo habían dicho otros, pero los quemaron vivos. Pero la importancia de la Revolución Francesa es que los intelectuales tenían tanta fuerza, los ilustrados. Hubo un movimiento a mediados desde el siglo XV, por ahí 1450, hasta 1789, que fue la Revolución Francesa, de la Ilustración, así se llamó. Porque antes de eso, ellos eran unos rebeldes, o sea, tomar un libro, leerlo o escribirlo, como lo hacemos ahora, era castigado con pena de muerte. Y
Ahora no, ahora hacemos libros por nuestra cuenta, ¿no? Y nos pueden demandar, pero no nos pueden matar. Y en aquella época mataban a la gente, la quemaban viva. O sea, era una represión muy grande, muy fuerte. Por descubrir, por saber, por conocer, la gente se moría, o la mataban, más bien dicho. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tener el derecho a conocer, a aprender, y se conquistó ahí, en la Revolución Francesa, y por eso es tan importante conocer ese antecedente. Hoy nada más vamos a saber el origen remoto, el embrión del derecho a la seguridad social. Nuestro temario de la sesión de hoy, el temario es amplio, se los voy a mandar por correo. Procuren ponerme su correo. Si no tienen correo, vayan al internet y le dicen al muchacho del servicio que les haga un correo, le pagan 10 pesos. Sí. No tengo. Ah, bueno, pasan con la... ¿Cómo te llamas, compañera? Más fuerte. Alejandra Velázquez. Porque la manera más práctica para mí de comunicarme con ustedes es por correo. Quité el WhatsApp porque no me daba tiempo de leer lo que ahí había. Y el teléfono, me lo gané en una rifa, es iPhone, pero a lo mejor no servía y por eso lo rifaron, porque a veces entran las llamadas y a veces no. Y a veces ni me entero qué me mandaron. Y luego dicen que te mandé esto o te mandé aquello, pero el iPhone no funciona. Bueno, ya es campaña. El temario se los voy a mandar cada semana. Les voy a mandar el general para que lo tengan, pero la invitación yo la mando a más tardar el jueves a su correo, y va a venir solo con el tema de la semana. Este es el temario de la semana. O sea, vamos a ver el antecedente, por qué surgió la Revolución Francesa y qué decía la Declaración de los Derechos Humanos, las reformas que tuvo para el interés que tenemos, que es la seguridad social, porque además ahí apareció el derecho por escrito, por primera vez en la historia, el derecho al trabajo. Entonces es importante para nosotros que somos trabajadores tener ese conocimiento y otros derechos. El objetivo de esta clase, que esperemos se cumpla, es que el estudiante, que formalmente son ustedes, pero también soy yo, o sea, este curso se está llevando por un método que se llama investigación, acción participativa, y bajo la convicción de que el que enseña no nada más enseña, también aprende. Entonces es bien importante una segunda parte de esta clase, que es la reflexión, que ustedes van a hacer en grupos de 4, en grupos de 5, como quieran acomodarse, pero no más de 6. Y que ustedes nos transmitan su reflexión y nosotros, los que en teoría somos los maestros, aprendemos. O sea, es la democracia en la enseñanza. El conocimiento no va nada más de un erudito hacia el que no conoce en teoría, sino que el erudito aprende el erudito entre comillas, el que está enseñando aprende también. Siempre estamos en constante aprendizaje. Bueno, hoy vamos a aprender las razones generales que dieron origen al concepto de la seguridad social. En 1700 empezó. Los eruditos, los ilustrados aprendieron algo muy importante que vamos a ver aquí. Bueno, el primer antecedente de la revolución burguesa, porque fue la primera revolución burguesa, fue la Revolución Francesa. El primer antecedente de la revolución burguesa en Francia fue la monarquía. O sea, desde el siglo IV o V después de Cristo, más o menos, empezaron a instaurarse
las monarquías, los grandes poderíos concentrados en una sola persona, pero en realidad era una sola familia. Era el nepotismo, como se le llama. Nepotismo quiere decir que yo soy la reina y yo pongo a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, a mi pariente más cercano en el poder. Desde entonces sufrimos ese problema. Ya vivimos en un sistema en teoría democrático, pero vean cómo arrastramos malas costumbres, malos hábitos, porque detrás del poder siempre hay dinero, o detrás del dinero siempre hay poder, ¿no? Pero bueno, antes de la Revolución Francesa había una monarquía, representada en la familia y en la persona de Luis XVI, que ellos erigían o decían que estaban en el poder por el derecho divino, porque Dios los había nombrado, o un Dios, el Dios que más les guste, y que por tanto, y que Dios les había dado el poder de gobernar al pueblo, y que por tanto podían hacer con el pueblo lo que se les pegara la gana, y que el pueblo no tenía ningún derecho a cuestionar al soberano, o a su familia, o a quien lo representara. Porque ¿cómo va el pueblo a cuestionar al poder divino? Entonces, estos poderes estuvieron siempre muy ligados al clero católico, aunque después hubo un grupo que se independizó ya por ahí por el siglo XVI o XVII y crearon otro clero, que era el clero protestante, pero a final de cuentas tenían el poder de la iglesia atrás de ellos, o delante de ellos, o a un lado de ellos, siempre iban de la mano. Por eso, si ustedes se acuerdan, la religión católica llegó junto con la invasión, o sea, la invasión de la religión católica llegó junto con la invasión de los españoles, del poder de la corona española a México, ¿no? Era una invasión armada, una invasión militar y una invasión ideológica. Y si no creías, te morías, más bien te mataban. Emitieron leyes, siempre el poder militar va aparejado del poder de la ley. Legalizan lo que es ilegal, ¿no? Entonces, si tú no crees, porque hay leyes emitidas en ese sentido, si tú no crees en Dios, te mueres. Y estaba legalizado, te mataban, te quemaban vivo. O te mataban en la tortura, ¿se acuerdan de la Inquisición? Y eran torturas horribles. Yo me metí a ver los instrumentos de tortura y no se los recomiendo. Es algo horrible. Bueno, pues el soberano decía, su sistema político era el poder concentrado en una sola persona. No había ciudadanos, no se aceptaba esa figura, no había voto, no había libertad de credo, ni libertad de oficio, ni libertad de tránsito. Eran el sistema económico, o sea, ese era el poder político. Y sí tenían gente a su alrededor que eran sus vasallos, que generalmente eran parientes o esposos de sus parientes o esposas, y se repartían. El soberano era el dueño de tierras y almas, o sea, si yo era dueña de este territorio y ustedes eran habitantes de este territorio, yo era dueña de ustedes. Y podía hacer con ustedes lo que yo quisiera o lo que a mí me conviniera. Que algo sigue pasando, pero de distinta manera ahora. Pero en el terreno económico, como yo era dueña del territorio, no existían países. Existían territorios, reinados, imperios. Y yo, ¿cómo hacía producir? ¿Cómo generaba riqueza para mí, para seguir manteniendo mis lujos, mis fiestas, a mis amantes, que no tenía, no existían? Bueno, ¿cómo me iba a dar esos lujos? Pues te daba a ti un pedazo de tierra, y a ti otro, y a ti, y así, a cambio de que tú me dieras
el mayor porcentaje de lo que produjeras a mí. Y no solo eso, tenías que creer en Dios, porque yo soy el poder divino. O sea, si no crees en Dios, entonces no vas a creer en mí y se genera un problema político. Y 3, tenías que darme servicios militares. Es decir, si yo decía, me voy a ir a despojar a aquel porque me interesa esa riqueza, tú tienes que venir con toda tu gente y todo tu ejército y tú lo vas a pagar para servirme a mí. Si no, te quito todo lo que te di. Ese sistema se llamaba feudal, pero el feudalismo se caracterizó por eso, por tener vasallos que le servían al rey, pero a su vez esos vasallos que se convertían en duques, condes, vizcondes, etcétera, etcétera. Y aquí eran los terratenientes en México, porque hubo ese sistema pero modificado, que eso lo vamos a ver en la segunda o tercera clase. Ustedes como condes, vizcondes y demás también cedían la tierra, le rentaban un pedazo de tierra al vecino de ahí, y el vecino de ahí les tenía que dar una parte de lo que produjera, para que ustedes fueran acumulando la parte que los iba a hacer ricos a ustedes y la parte que me iba a hacer rica a mí. Generalmente explotaban la tierra en cuestiones agropecuarias, pero sobre todo en la minería, porque fue la época de la fiebre del oro y de la plata y de otros minerales, pero esos eran los principales. Entonces, si el vecino no te pagaba porque hubo un temporal, exceso de lluvia, etcétera, etcétera, o epidemia para el ganado, se convertía en tu esclavo. Pero llegaban a caer en la total esclavitud. ¿Qué era la esclavitud? Pues entonces tú eres mi propiedad, ¿no? Pero había una figura que era la característica del feudalismo, que es la época en la que estamos hablando, que es que tú eres mi siervo. Es decir, tú me vas a servir a mí. Vas a poder ganar ahí si puedes, pero a cambio de servirme. Eres mi siervo. Pero generalmente caían en el esclavismo. Entonces dio mucho esa combinación de servidumbre y esclavitud, y eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante, porque en la Revolución Burguesa una de las cosas que se reclamaron siempre fue acabar con la servidumbre y la esclavitud. ¿Qué es la servidumbre? Tú y tu familia me tienen que dar servicios desde todo lo que se imaginen, servicios sexuales, servicios de limpieza, servicios, etcétera, etcétera, porque eso se dio en México y se sigue dando. El problema es ese: el trabajo forzado es una forma de esclavitud. El trabajo forzado es que yo te diga, tú vas a trabajar para mí, te pague o no te pague, lo que yo quiera, cuando yo quiera. Entonces, cuando trabajamos más de 8 horas que establece la ley, por eso se estableció la demanda. Antes trabajaban 19 horas, por ejemplo, 18, 15, que ahora se está dando otra vez, 14. Pero la demanda de la jornada laboral de 8 horas surgió por eso. Porque después de esas 8 horas, todo lo demás, si te obligan a trabajarlo, es trabajo forzado. Las horas extra no te pueden obligar a hacerlas, te pueden convencer porque te van a pagar más. Y si tú dices sí, va. Pero si tú dices no quiero trabajarlas, ya es trabajo forzado. Y es un delito, ahora un delito penal. Por eso es tan importante saber este antecedente, que pareciera ocioso, pero de ahí viene toda la lucha que seguimos dando hasta la fecha. Toda la lucha por el trabajo digno de 8 horas. Y quiero decirles, originalmente no se reclamaban 8 horas. Los movimientos comunistas reclamaban 12 horas, jornadas laborales de 12 horas. Claro, si comparábamos que trabajaban hasta 19, 20 horas, pues era una gran demanda. Bueno, ya les expliqué el sistema en términos muy generales de qué era el sistema feudalista.
sistema feudalista se reprodujo en América, pero de manera distinta, le llamaban las encomiendas. Cuando mandaban a los invasores, como Hernán Cortés, sí oyeron hablar de Hernán Cortés, que fue el principal invasor de México. Ah, sí. Bueno, ese señor recibía la merced, o todos los invasores recibían la promesa de que iban a ser una especie de señores feudales, o sea, iban a tener territorio para producir riqueza, pero a diferencia de los señores feudales europeos, no iban a tener cargos o títulos nobiliarios, así se le llama, de conde, vizconde, ¿qué más? Duque, archiduque, marquesa, etcétera, etcétera. No, eran encomenderos. Bueno, esos encomenderos se llamaban encomenderos porque tenían la encomienda, recibían la merced de la corona española para producir la tierra. Principalmente les interesaba el oro y la plata, pero producían también azúcar, tabaco, algodón, cereales, granos, café, ganado e impuesto. Y eso se iba a Europa. Salió tanta riqueza de aquí que muchos países, dice Carlos Marx, que no se explicaría la riqueza de los países europeos sin este periodo de la colonia, que no solo invadieron América. Le decimos conquista, pero no es conquista. No nos conquistaron, no nos enamoraron, no nos convencieron. Fue una invasión y se les debe decir invasores. Porque cuando se celebraron los, ¿cuántos años? 500 años de la invasión, hubo un acuerdo entre intelectuales y gobierno para llamarle el encuentro de dos mundos. Pero no fue encuentro, fue un choque terrible en el que los invasores traían tecnología armamentista mucho más desarrollada que la nuestra, porque también nos han hecho creer que no nos defendimos. Pero por fortuna nos fuimos a dar un paseo por el sureste y ahí han recuperado mucha memoria, en Campeche sobre todo, tienen muchos museos de cómo se defendieron los mayas y hasta la fecha se siguen defendiendo de esta invasión terrible y por eso sobrevivieron muchos pueblos. Los pueblos que ustedes ven que tienen costumbres indígenas sobrevivieron por dos razones. Una, o porque se sometieron o porque lucharon. Pero en esa lucha dicen que había como 100 millones de habitantes en todo el territorio que conocemos como latinoamericano, pero en realidad había también en Estados Unidos y Canadá tribus autóctonas o pueblos autóctonos. Sobrevivieron porque se defendieron con guerra, pero 10 años después de la conquista había solo 3 millones. O sea, murieron, o sea, es una masacre. Fue una masacre, o sea, es un delito, cometieron un delito de lesa humanidad y eso no los hemos acusado, fueron peores que los nazis, los invasores españoles y también los ingleses, los portugueses, porque la corona española, Isabel de España tenía su familia en Portugal, pues eran los reyes de Portugal. Y también había franceses. ¿Cuántos sobrevivieron? 3 millones dicen. O sea, se murieron, mataron a 97, pero otros se murieron por esto que les estaba explicando y que agarré monte, de que, bueno, yo le doy al señor al encomendero, te voy a encargar que me hagas rica, y la iglesia, para entonces la iglesia cristiana y la corona española habían aprendido que no podías estar matando a todos los pueblos a los que llegabas a conquistar porque se quedaban sin mano de obra. O sea, no porque fueran buenos, no porque fueran nobles, sino porque ¿quién me va a trabajar? ¿Quién me va a hacer rica? Y prohibieron esclavizar a la mano de obra porque ya habían matado a todos los antillanos. Ahí fue donde aprendieron que no les convenía eso. Entonces aquí en América la corona emitió lo que se llaman leyes de Indias, que es el tema
de otra clase, pero se los voy a explicar nada más para que sepan cómo explotaban estos señores feudales y por qué la inconformidad y por qué la revolución. Los indios que sobrevivieron no eran esclavos ni siervos. En la ley de las Indias eran trabajadores. Aquí en América no se, la corona protegió a su mano de obra, no porque nos quisiera mucho, sino porque si se morían todos, ¿quién iba a trabajar? Le prohibió a los encomenderos andar matando, pero a los encomenderos les valió gorro y siguieron matando porque los explotaban hasta morir. Y se llevaban a la familia completa, niños, mujeres, hombres, todos. Sobre todo en las minas murió mucha gente, pero también en el campo, porque pues seguro que no les daban de comer, los traían trabajando las 24 horas del día, en fin, y por enfermedades también, porque el encuentro hasta de los matrimonios hay intercambio de virus y bacterias. Entonces se murió mucha gente, tanto española como, pero más indígena, por la contaminación de virus que no conocíamos, como la viruela. Bueno, esta riqueza que salía de América, y por eso era esta imagen, salió tanta riqueza que hubo pueblos, ahora sí que imperios que se enriquecieron a morir. España no se enriqueció porque por la obsesión de la corona española de sacar a los árabes de su territorio. Se mantuvieron en guerra y perdieron gran parte de su riqueza, se endeudaron a tal punto que enriquecieron todavía más a los venecianos, a los franceses, a los ingleses, y sobre todo la corona española emitió decretos o leyes muy fuertes para que no hubiera libertad de actividad económica. Es decir, yo te daba, además, tú eras electricista porque yo te daba la merced de ser electricista, yo, la monarca o el monarca. Si yo no te daba esa merced, tenía el derecho de matarte y de quitarte todo por haberlo hecho por tu propia cuenta. Entonces era tan ruda la Inquisición que la mayor parte de la gente dijo, no, mira, mejor yo guardo mi riqueza en un baúl o la entierro y me quito de problemas. Pero eso mismo no fue tan rudo en Francia y sobre todo en Inglaterra. Hubo más libertades y la riqueza, había tanta riqueza que la empezaron a invertir en la agricultura sobre todo, pero empezaron también a surgir inventos, máquinas. Y ese es el otro antecedente de la Revolución Francesa. Ahí está la primera maquinita. Bueno, no fue la primera. Ya desde la época de los egipcios y de los griegos y de los romanos se hacían inventos mecánicos, ¿no? Que esa es otra cosa que nos hicieron creer que las máquinas surgieron con la revolución industrial, pero no. Lo que sí surgió en la revolución industrial fue una máquina perfeccionada a vapor. Una máquina de vapor y del ramo textil. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a tener recursos empezaron a producir y entre más producían iban como extendiendo el negocio y entonces si yo producía telas a lo mejor ya tenía a todos ustedes interesados en comprarme, pero a lo mejor tú vivías en Michoacán, tú en Puebla y tú en Querétaro y así, y entonces yo tenía necesidad como empresario inversionista de ir a dejarte, pero tú dices, pero yo también acá hay más gente que quiere telas, entonces yo te llevo 20 telas a ti para que vendas, 50 a ti, ¿ya? Pero entonces yo en el sistema feudal no había libertad de tránsito, o sea, yo no me podía pasar del territorio que me habían asignado si era una noble,
Pero si era un siervo, mucho menos, no podía salir ni de esta cuadra. Debía tener un salvoconducto. El salvoconducto lo pueden ver en la película de los Tres Mosqueteros, que a los Tres Mosqueteros les dieron su salvoconducto para ir a borrar la evidencia de la infidelidad de la reina en Inglaterra. Pero si yo no tenía ese salvoconducto, me paraban ahí en esa esquina. ¿Ven la lucha que todavía hay cuando se ponen los retenes militares o a veces hasta de las policías comunitarias? Esto está prohibido por la Constitución, porque una de las grandes conquistas de la Revolución Francesa y de todas las revoluciones burguesas es la libertad de tránsito. Sin libertad de tránsito se corta una parte del proceso de producción, o más bien no una parte del proceso de producción, sino una parte posterior al proceso de producción, pero que es indispensable para mantener al sistema burgués. ¿Cuál es? El comercio. Entonces, cuando yo empiezo a producir ya como burguesita y como inversionista y tengo 100 telas que voy a llevar a Michoacán, a Querétaro, a Puebla, etcétera, y no me dan libertad de tránsito, ¿qué surge? Me impiden seguir produciendo, porque yo ahora ¿a quién le voy a vender si no puedo ir a vender? Entonces surge la necesidad de reclamar el derecho a la libertad de tránsito. Después la ilustración burguesa en Francia, que se fortaleció sobre todo a mediados del siglo XVII, empezaron a reclamar esos derechos. Libertad. ¿A qué se referían con libertad? Bueno, pues si yo estoy produciendo, ya logré colocar como quiera que fuera, compré a los militares que estaban ahí, pude pasar, vendí, me hice más rica, pero ya me pidieron 200 telas y necesito quien trabaje, quien me ayude, porque tengo la máquina pero necesito mano de obra, y los siervos no pueden salir del pedacito de tierra que les asignaron porque es un delito y se van a morir si se salen, los matan. Entonces, ¿qué necesito? Mano de obra libre, que se pueda contratar con quien se le pegue la gana. Entonces, una libertad aparente para el trabajador. Tú puedes ir a donde quieras a solicitar trabajo, eres libre, nada más que no vas a encontrar trabajo si yo no te contrato. O sea, ahí está la trampa de la libertad. La libertad para mí es contratarte, y es por la que lucharon los burgueses en Francia, y de la mano de obra, para que yo la contrate. Y solamente es valiosa tu mano de obra si yo la puedo contratar. Si yo no te puedo contratar, no vale nada. ¿Están de acuerdo? Y se deteriora el salario. ¿Por qué? Porque aunque diga la Organización Internacional del Trabajo que el trabajo no es una mercancía, eso es falso. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos una parte que va a ser la próxima clase. Va a venir el maestro Sócrates a enseñarnos cómo es la acumulación del trabajo y cómo se apropia el patrón de la mayor parte de lo que producimos o servimos, que no nos paga, es salario no pagado. Pero si yo no puedo contratar, mi mano de obra vale solo cuando puedo venderla. ¿Y cuándo puedo venderla? Cuando hay producción, porque si no, no me la compran. Mi mano de obra es una mercancía en realidad. Bueno, también reclamaban la igualdad. ¿Por qué? Porque el soberano y toda su nobleza, que siempre era la familia. O sea, si tú eras un plebeyo y yo era la reina, como María de Estuardo. María Estuardo se le ocurrió enamorarse de un plebeyo que era muy rico, por cierto, pero no tenía cargo de nobleza. Terminaron matándola porque también estaba reclamando el trono que le quitó Isabel, pero a su novio, a su amante más bien dicho, lo metieron al calabozo por andar enamorando a la reina
porque una noble jamás podía ni imaginarse remotamente llevar al trono a su plebeyo. ¿Cómo? ¿Cómo lo iba a llevar al trono si aquí el trono era heredado? No había voto, ni por equivocación. Si acaso a lo mejor entre los familiares se ponían de acuerdo, y hay muchas películas de cómo hasta las mamás mataban al hijo que estaba queriendo el trono porque le tocaba al otro, ¿no? O sea, había historias muy crueles. Bueno, a María terminaron cortándole la cabeza por andar pensando en que su plebeyo amante iba a ocupar el trono. También ella estaba reclamando que le regresaran su trono, pero se lo quitaron por eso, por enamorarse de un plebeyo. Entre otras cosas, se peleaban siempre el poder. Pero entonces los plebeyos reclamaron igualdad, pero el soberano, ¿por qué igualdad si yo, mi poder me lo da el poder divino? ¿Por qué vas a ser igual que yo? El monarca y todo su séquito y toda su bola de familiares parásitos provenían del poder divino. No eran iguales, no somos iguales. Yo soy conde, tú eres rica sí, pero no tienes título, y yo estoy más arriba que tú. Entonces tú no puedes ocupar ni tener lo que yo tengo. Por eso reclamaron igualdad, igualdad ante la ley. Y hasta ahora todavía nos decimos, los mexicanos somos ciudadanos mexicanos y todos somos iguales ante la ley. Sí, iguales en el documento. Pero si no tienes para pagar un abogado, si no tienes para comprar a los jueces, no somos iguales. Y eso lo vamos a ver también aquí en este tema de las afores, porque las afores, los dueños de las afores son banqueros, el capital financiero, transnacional, ya casi todo, en 80 y tantos % es capital transnacional. Ese es el poder al que nos vamos a enfrentar. ¿Somos iguales ante la ley? Sí, pero necesitamos fuerza. Nuestra fuerza no es el dinero, porque pues yo creo que la mayoría de aquí, y de todos los mexicanos, ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, la mayoría, el 60 y tantos %. Nuestro salario, de manera individual, nunca va a poder contratar un despacho como los contratan ellos. Nunca va a poderle dar el dinero para corromper a quien tenga que corromper, diputados, senadores, etc. Pero sí nos da la fuerza la unión, el conjunto y la constancia, porque también si nada más está el membrete no sirve. Bueno, pero somos iguales ante la ley gracias a la revolución, pero antes de la revolución gracias a los enciclopedistas. La enciclopedia eran libros que se editaban con los descubrimientos y los razonamientos de los ilustrados de 1600, 1700, que planteaban esto, principalmente estos, y la fraternidad. Ellos hablaban de fraternidad, y por ejemplo nosotros hablamos de bienestar social y ellos hablaban de felicidad. La felicidad se conquista con seguridad pública, con trabajo y con seguridad social, dirían ellos en su lenguaje, ¿verdad? Bueno, a los enciclopedistas, tiro por viaje los andaban queriendo meter al calabozo, especialmente a Diderot, que se encargaba de publicar la enciclopedia, por ahí por 1740, y lo iban a meter a la cárcel y lo salvó una enamorada de él, que era una noble. Y la noble resulta que leía la enciclopedia y estaba fascinada porque era una mujer muy culta, y gracias a ella, a Diderot, sí lo metieron a la cárcel, pero lo sacaron y siguió publicando. O sea, era tan poderosa la mujer que siguió publicando, y esa enciclopedia llegaba a América, a México, a Colombia, a Venezuela, y resulta que había un venezolano que se llamó Simón Bolívar, que leía la enciclopedia, y dicen que la enciclopedia la leían como, ahora sí que la devoraban como pan caliente. Era algo
esperado siempre por los intelectuales. Simón Bolívar se educó en Francia y trajo a América muchas ideas. Hidalgo veía la enciclopedia. Entonces muchas revoluciones aquí en América también traían la influencia de los enciclopedistas. Eso nos recuerda que nosotros, cuando tenemos conocimiento, a lo mejor los alcances de nuestros cambios son mayores, ¿no? A que si no tenemos conocimiento previo. Por eso la importancia de estudiar. Bueno, en 1789, o sea, la inconformidad social era tanta y el hambre era más, porque hubo mucha hambruna en Francia, que se creía que la revolución, las primeras revoluciones burguesas iban a ser en Inglaterra porque estaba más desarrollada industrialmente, pero no, ocurrieron en Francia porque el hambre es cabrona, pero más el que la aguanta. Y entonces los franceses, que además eran ilustrados, sus dirigentes, hicieron una revolución muy importante para la historia de la humanidad, muy sanguinaria, como la mayor parte de las revoluciones, pero muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, que ya traían un gran intelecto, un gran conocimiento de la historia de la humanidad, de las luchas de la humanidad y de los progresos que debía tener la humanidad, hicieron una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que se convirtió en ley, fue parte de su constitución y es un antecedente de los derechos humanos, el principal, o uno de los principales, porque hubo muchos, pero fueron criticados por una mujer que se hizo llamar Olimpia, pero no se llamaba así, que también era muy culta, era una francesa, y ella dijo, ¿por qué del hombre y del ciudadano? Que las mujeres no existimos, y las mujeres tuvieron un papel muy importante también en la Revolución Francesa, desde esa que salvó a Diderot, porque sin ella Diderot hubiera muerto y ya no hubiera habido enciclopedia. Pero, ¿qué decía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Como tenían mucha hambre de libertad, de igualdad, de derecho a la expresión, porque por andar diciendo la mitad de lo que yo digo, caput, los mataban, o los tomaban vivos, que era peor. O los torturaban, eso es peor, yo creo. Lo peor es que te torturen, pero bueno. Y ellos entonces dijeron, ¿cuál es el en esta primera declaración del hombre y del ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano, que se adoptó en 1789, ¿cuál es el primer derecho del hombre y del ciudadano? Ellos creían que era nacer libres e iguales en derechos. La libertad, ya les digo, de movimiento, porque bueno, una de las características de la esclavitud es que no hay libertad. Hasta te pueden amarrar, te impiden moverte, pues, ¿no? Te impiden andar ofreciendo tu mano de obra para que alguien te pague y puedas comer. Te impiden expresarte, te impiden pensar, te impiden creer en lo que tú quieras. Debes creer nada más en lo que yo te digo. Bueno, pues la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano tenían los que dirigieron la Revolución Francesa tanta necesidad de libertad de expresión, justicia, ahora sí que justicia justa, valga la redundancia, que eso reflejaron en su primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Este tipo de derechos se llaman derechos políticos y civiles, que va a ser la base de la Declaración Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, de la ONU, que adoptó la ONU. Bueno, en síntesis, su primer necesidad era nacer libres e iguales en derechos. Entonces los principales derechos para ellos eran la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Eso era muy importante.
Y de ahí vienen varios conceptos. Bueno, también empezó a aparecer, antes de esta revolución, todavía sobrevivió algunos años del rey Luis XVI, después